Despierta, consumidor, despierta, porque en esta mañana damos inicio a su programa, el programa del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor, CONADECO. Despierta, consumidor, para que puedas enterarte de todas las cosas que tienen que ver en este mercado de bienes y servicios. Ustedes pueden sintonizarnos en su canal EN Televisión a través del cable Claro 31, Altice, Tricón, Aster 33, Telecable Central Cibao 31, Telecable San Juan para todo el sur 31, en el cable de Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera 31, y una serie de cables locales desde Puerto Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Elías Piña y muchas más, porque estamos llegando a todos los rincones del país. Despierta, consumidor, también puede sintonizarnos porque llegamos a todos los rincones del mundo a través de la red de la internet www.entelevisión.com. Y para los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey y Connecticut, en el 1014 HB de Telecable América. En este día, nosotros nos encontramos con una ciudad en desorden. Nos encontramos con que los usuarios del transporte no encuentran la movilidad para asistir a sus deberes, tanto de trabajo como de estudios, aquellos que necesitan hacer las diligencias del lugar, aquellos que tienen que ir al comercio a comprar cosas. La actividad se ha totalmente distorsionado porque hay un paro de transporte público como si estuviésemos viviendo todavía en aquellos años 70, 80, cuando los sindicatos de choferes, siempre cogiendo el servicio de transporte a los usuarios de rehenes para ellos hacer sus demandas, cosa que es inaudita que en esta altura del juego todavía nosotros tengamos que sufrir en esta ciudad y en otras ciudades de este flagelo, de este desorden que nos lleva de nuevo a la caverna. Lo grande de esto es que las autoridades se pliegan, lo que da paso a que siempre esté esa opción de parte de los choferes. Vimos como Fenatrado, la Federación Nacional de Transportes de Carga, Fenatrado, que había anunciado una huelga, pues se reunió con las autoridades del gobierno. Vimos una foto ahí elegantísima donde estaban los funcionarios, estaba la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Transporte, Tránsito y Movilidad, la ingeniera Francesca de los Santos, sentada en una esquinita, como quien dice, yo aquí no represento nada. Y tiene que ser así, porque si ella es la directora del importante organismo que regula el tránsito y van allí a discutir con los que están más para arriba, entonces ¿de qué sirve ella? ¿Para qué ella está ahí? Lógicamente, la gente de Fenatrado salió frotándose las manos porque le dieron la ración del BOA. Le dieron su ración. Entonces, por eso que ellos están impuestos a hacer esta vagamundería de paralizar los puertos, las avenidas, las fábricas, de paralizarlo todo, la producción, porque saben que van a encontrar eco en estos gobiernos que se dejan chantajear de ellos y luego aparecen como una panacea porque resolvieron un problema que al final todo lo que ahí se haga lo va a pagar el consumidor, el usuario, finalmente.
Aquí estuvimos tratando el tema del transporte la semana pasada. Y ciertamente dijimos que al gobierno se le había ido la mano con el aumento de los derivados del petróleo que son necesarios para mover los transportes que mueven la carga en el interior, aquí en los muelles, en toda parte, y que ahora se encontraba en una especie de trampa porque no lo puede bajar. Subirle 5 pesos al gasoil y después bajarle 1 peso, eso es estar en lo mismo. Pero el gobierno tiene que buscarle solución a este problema, porque no puede seguir el país cargando con el problema de que cada vez que el sindicato de camioneros le da la gana, te paraliza el país, te paraliza todo, siendo ellos una parte parásita de lo que es el comercio nacional. Tienen una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, de la cual el CONEP y CONADECO, oiga bien, CONADECO, incoamos un recurso para evitar esos monopolios y que esas cosas sucedan. Lo que tiene que hacer el gobierno es, señores, romper con esa situación y obligarlos a ellos a traer transportes modernos, porque han acabado con el país a nivel de carreteras y a nivel del daño al medio ambiente. Fenatrado es un parásito que tiene que ser extirpado de la sociedad dominicana. Que se constituyan como compañías de transporte, que paguen sus impuestos, que le paguen a sus empleados, que lo inscriban en la TCS, que vayan a la DGI a pagar, cosa que de nada de eso hacen. Los choferes de Fenatrado no tienen planes de pensiones. Óiganlo bien, no tienen seguro de salud. Entonces, ellos sí quieren tenerlo todo porque la cúpula, el grupito de arriba, que lo maneja todo, ellos sí tienen de todo. Y todo lo que buscan, lo de abajo no se enteran, ni tampoco reciben. Entonces, señores, ya está bueno, este país está harto. No harto, no, harto de Fenatrado y de los choferes, de esos sindicatos choferiles. Entonces, ahora muertos de la risa, se van para su edificio costosísimo que tienen allí en la autopista Duarte, a darse la gran vida y el lujo y el boato, porque le doblaron el pulso al gobierno. Y entonces la gente de Fenatrano, del señor Juan Umbieres, ni tontos ni perezosos, entendiendo la situación, han colapsado la ciudad hoy día. No hay transporte, porque ellos son los que manejan el transporte dentro de esta ciudad. Nunca Fenatrano se ha dedicado a mejorar el sistema de transporte dentro de la ciudad de Santo Domingo. Lo único que le hemos podido aplaudir a Fenatrano, y me parece que es una compañía particular, es las guaguas azules del corredor 27 de febrero, que siempre hemos dicho que es un tipo de transporte al cual pudiésemos aspirar los usuarios de esta capital dominicana. Pero luego, cuando bajamos al río y vemos la cantidad de carros inservibles que tienen un uso costosísimo para el país, carros que no aguantan nada, porque si le llamamos carros le estamos haciendo un favor a un chasis con 4 gomas, sin seguridad y sin nada, donde se apiñan los usuarios como sardinas en lata, con choferes
que no saben lo que están haciendo porque ellos creen que los usuarios son sus rehenes para vivir de ellos. No tienen conciencia de que es un servicio público que están dando. Entonces, el usuario es que paga todas esas vagamunderías a que no ha impuesto el Estado Dominicano. El Estado Dominicano es responsable de toda esta vagamundería de los transportistas de carga y de pasajeros. No es más que el Estado Dominicano, que no han querido buscarle solución a ese problema. Los usuarios estamos hartos, los empresarios están hartos de que sus trabajadores llegan sucios, cansados, tarde a su labor. ¿Cuánto le cuesta al país todas estas cosas? ¿Cuánto le cuesta al empresariado de hoy esa huelga de Fenatrano? ¿Cuánto nos cuesta a los usuarios hoy ese paro que no tiene razón de ser? Porque a ellos le han dado de todo. Les han dado combustible, GLP, gasoil, le han dado unidades, le han dado préstamos que no han pagado. ¿Cuánto le deben al banco de reserva de préstamos que le concedieron y no lo pagaron nunca? Esto del transporte, vuelvo y le digo, es como el barril del loco que nunca se llena. Pero ellos no hacen nada por traer unidades decentes y buenas para este transporte de la ciudad de Santo Domingo. Por eso nosotros decimos y lo reconocemos que el más inteligente de estos dirigentes se llama Antonio Marte con Conatra. Sabemos el modus operandi de la gente de Conatra, pero por lo menos en las rutas interurbanas todavía no suben el pasaje y además han colocado autobuses modernísimos en la ruta Santiago de Aetrabús y de Tareabús y de otros, y también de la APRA de Higüey y La Romana y Punta Cana. Se han dedicado a mejorar ese servicio de transporte. Eso hay que aplaudirlo. Pero aquí hay gente, señores, que nunca se han preocupado por las condiciones de sus propios afiliados, mucho menos del usuario. Y quieren seguir con eso, batiendo ese cobre todo el tiempo. Y así no puede ser. Este país no lo soporta más. Ahorita van a una reunión al Palacio y salen muertos de la risa, riéndose con la muela de atrás. ¿Y los usuarios? ¿En qué quedamos los usuarios? ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué va a pasar con el que hoy no pudo ir a la escuela, a la universidad, a coger un examen? El que no pudo llegar a su trabajo a tiempo. ¿Qué va a pasar con la pérdida que hay en todo el país producto de esto? ¿A quién le duele eso? ¿Vamos a seguir siendo indiferentes a esa situación? ¿Vamos a continuar como el avestruz con la cabeza metida debajo de la tierra y el cuerpo afuera, porque no queremos ver lo que pasa? No, hombre, no, y eso está bueno. Este país no resiste más eso. Huelga de transporte, el país no la resiste. Y usted, ciudadano que nos está viendo, sabe que lo que yo le estoy diciendo a ustedes es una pura realidad, porque usted lo está sintiendo en carne viva. Mientras hayan gobierno complaciente con estos sectores, vamos a estar con el mismo relajo de siempre. Vámonos a una pausa y regresamos en breve con una interesante invitada. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex,
cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites. Crece con todo. República Dominicana crece con Milex. El poder de la gente. Para que sean ellos, o sea, los diputados, que decidan el destino. A las 5 de la tarde inicia El Poder de la Gente, con un equipo de comunicadores que les presentarán las noticias actualizadas, comentarios independientes y entrevistas sobre temas controversiales. De lunes a viernes por EN Televisión, lo que tienes que ver. Espere EN con tu pueblo. Transmisión desde todos los puntos del país. Comunidades activas, su cultura, sus logros, quejas, reclamos, sus figuras más importantes y el clamor ciudadano. Un día para conocer tu tierra desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Transmitido por EN Televisión para todo el país y Canal América para los Estados Unidos. Solo aquí, por EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor. Continúa con ustedes en esta mañana. Y ahora vamos a iniciar una interesante entrevista con la doctora Erika Sánchez, con quien vamos a hablar de diferentes tópicos, incluyendo el transporte. Doctora, buenos días y muy agradecido de tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Usted ya como que parte de la familia de CONADECO. Así es, somos parte, gracias a Dios, y gracias a usted por darnos la oportunidad de ser parte también de este su programa y poder venir a compartir un poquito sobre los conocimientos que hemos podido adquirir. Y ahí lo escuchaba de manera ferviente, ¿verdad?, sí, sobre la situación que está pasando actualmente en nuestro país, en donde se me decía anoche, no, ya los gremios han llegado a un acuerdo con el gobierno y no van a realizar ningún tipo de paro para el transporte. ¡Uf, qué alivio!, decía yo, porque ¿quiénes somos los más perjudicados? Nosotros, los consumidores. Nosotros los empresarios, que tenemos empleados que lamentablemente no cuentan con un transporte público. Pero antes quisiera yo pues darle las gracias al Consejo Nacional de Defensa del Consumidor por la labor que está realizando actualmente en protección de defensa de los consumidores. Este programa Despierta Consumidor, pues a través de mi participación espero que salgan instruidos de cuáles son los pasos que nosotros tenemos que realizar ante la situación y los atropellos que actualmente pues estamos recibiendo, muy en especial ahora los usuarios del servicio de transporte público. Y es que se nos olvida, al gobierno se le olvida, a los empresarios privados se les olvida que de una u otra forma ellos también son consumidores del servicio. Es verdad que hay una masa débil que lamentablemente queda pues más vulnerada y afectada, que son aquellas que, bueno, en este caso del transporte público, pues no tienen vehículo, y nos damos cuenta de las filas enormes, de los maltratos pues que se reciben, que los choferes que sí salen a la calle a dar el servicio, pues lamentablemente no dan abasto, que los servicios que ofrece el Estado lamentablemente no da abasto. Y me llamaba mucho la atención de los gremios que mencionan a sus choferes y les dicen, sí, no hay ningún tipo de problema, que aumenten el pasaje de 25 a 30 pesos. Muchos ya empezaron a aumentarlo desde la semana pasada. De la semana pasada. Porque me llegó comentario de personas y a través de los medios digitales y de la prensa física se expresaba que ya hay choferes cobrando 30 pesos de pasaje y hasta muchos querían llevar el aumento a 10 pesos. Pero se les olvida, al gremio se le olvida que ya existe una ley que protege al consumidor, una ley que le obliga a ellos a hacer un stop y nosotros ya estar descargados de las amenazas que realizan estos gremios diciendo va a haber un aumento de pasaje y el consumidor simplemente se queda callado, no tiene ningún tipo de herramienta. Pues eso se acabó, porque es que está la ley 63 de 17 de la movilidad de transporte terrestre, de tránsito y seguridad vial, y en su artículo 9 esta ley establece
cuáles son las personas encargadas y las instituciones encargadas de realizar los aumentos del pasaje. Esta ley crea a la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre y crea el Instituto Nacional de Seguridad de Tránsito Terrestre, la Intran, como usted muy bien mencionaba, con la licenciada Francesca de los Santos, que sí tenía que estar en esa reunión de ayer, pero no de una manera pasiva y callada. Tenía que estar en esa reunión de ayer sacándole la ley a los gremios y decirle, recuerde que la ley en su artículo 9, inciso 9, dice que los encargados de hacer los aumentos de pasaje somos nosotros, el Intran. Es que falta autoridad. Entonces ella sabe que la llevaron ahí de mampara porque estaban por encima los jefes con las decisiones. Vamos a con estos infelices muchachos del transporte. a presumir que ella estaba escuchando y que se estaba trabajando sobre una base de conciliación, porque más vale 1000 acuerdos que miles de pleitos. Es decir, yo soy una de las abogadas que siempre se van sobre la base del arbitraje, porque lamentablemente los pleitos no nos llevan a nada. Independientemente de cualquier compensación que haya, ellos usaron su poder y detuvieron el tránsito y agraviaron al consumidor. Pero entonces, ¿qué nosotros podemos realizar? Proconsumidor. Existe una ley, el Instituto Nacional de Proconsumidor, de los Derechos del Consumidor. Actualmente solamente se nos promociona las telecomunicaciones, los servicios X, los servicios Y, pero también el consumidor puede realizar las reclamaciones de los trabajos que realizan los choferes, del maltrato que les realizan los choferes, del aumento de pasaje de manera ilegal que realizan los choferes. Porque recordemos, y aquí traje la ley para poderla citar y no entrar en un error de mención, lo siguiente: la naturaleza de la ley es que las disposiciones de la presente ley, en su artículo 1, dice, tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad judicial en las relaciones entre proveedor, consumidores de bienes y usuarios de servicios. Y ahí me quedo. Y el servicio del transporte público es uno de los derechos que Proconsumidor necesita empezar a recoger reclamaciones. Es decir, que usted hoy que se cayó, usted hoy que lo maltrataron, usted que sufre de la presión y lamentablemente tuvo un problema de salud, porque todo eso pasa cuando se paraliza nuestro país, porque los gremios mandan a paralizarlo. Usted que hoy llegó tarde a su trabajo con el riesgo de que se le llamara la atención o se le pusiera una amonestación, porque hay empresas que se les olvida, hay colegios que se les olvida que lamentablemente si el transporte se paraliza, pues ellos llegan tarde. Entonces usted puede desde ya empezar a llamar a Proconsumidor. Yo le traje el teléfono. Sí, 809-567-8577. Es el call center. Usted llama ahí. Usted procure cuál es la tablilla de ese chofer. Procure cuál es la placa cuando se desmonte, porque todos tenemos teléfono. Y procure identificar quién es el gremio al cual pertenece ese sector choferil en el que usted utiliza el servicio de transporte. Y haga su reclamación. Que le negaron el servicio. El consumidor le va a llamar al gremio y va a identificarlo con la placa. Uno, al que le negaron el servicio, pero el que le negó el servicio estaba parado ahí sin hacer nada. Y dos, el que aumentó el pasaje, porque entendemos que hay que hacerle un stop, señor Sabino, al Estado, al Poder Ejecutivo. Tenemos que tener presión, porque ¿qué es esto de los aumentos de los combustibles? Cómo se están aumentando y cómo lo bajan como una burla a nosotros los ciudadanos. Yo entiendo que tengamos que hacer un llamado, pero tenemos que entender que el llamado no puede afectar a lo más pequeño, el llamado no puede afectar a la zona vulnerable. ¿Cuáles son las sanciones que tiene de conformidad con la ley ese sector choferil que suspende su labor y que de manera automática dice, yo voy a aumentar el pasaje? Lamentablemente, el señor Antonio Marte comunicó en uno de los prensas digitales y dijo, yo asumo las consecuencias que el Intran quiera imponer ante los choferes que quieran realizar el aumento del pasaje. Y dijo, aumenten el pasaje. Sí. Es decir, él lo dijo. ¿Cuáles son las consecuencias? La ley establece claramente en su artículo 49
que las consecuencias son la revocación de la licencia de operaciones. Claro. Hay que comenzar La revocación de la licencia. Entonces, si nosotros, consumidores, empezamos a realizar las reclamaciones en pro consumidor y empezamos a hacer un llamado al Estado, también vamos a solicitarle a esos choferes que no es de una manera arbitraria, que van a aumentar los pasajes, que no es una manera arbitraria, que van a suspender el servicio, porque en el mismo artículo 49 establece que ellos no pueden interrumpir el servicio público, no pueden interrumpirlo, porque de interrumpirlo se les sancionará con la revocación de la licencia de operación. Es decir, que el Intran hoy debe empezar a trabajar de cuáles fueron esos servicios de esos choferes que no salieron a la calle a ofrecer los servicios. Tenemos los militares en la calle, tenemos las personas de las policías en la calle, alerta por cualquier situación que se hace, porque siempre hay huelgas. Pero salen a la calle, doctora, los policías y los militares salen a la calle, no a garantizarle a los usuarios el transporte, sino a garantizar que estos muchachos humildes, tranquilos y generosos del transporte no hagan un desorden. Pero vamos a continuar después de esta pausa con esta interesante conversación con la doctora Erika Sánchez. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites, crece con todo. República Dominicana crece con Milex. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. La Unión Nacional de Empresas del Transporte, UNED, también rechaza el paro en el transporte convocado por el sindicato de Juan Uvieres. La entidad entiende que hay otras vías de concentración con las autoridades que no sean las constantes huelgas. El movimiento de choferes del transporte anunció hoy que no respalda la huelga programada para el jueves por el Consejo Nacional del Transporte que dirige Antonio Marte. Indica que hay que esperar la respuesta del gobierno ante el pedido de que sean rebajados los precios de los combustibles. Tendremos más detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde. Allí nos vemos. EN Meridiano. Noticias, comentarios, entrevistas y más. Con los periodistas Félix Reina, Freddy Sandoval y Dani Alcántara. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Por EN Televisión. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Despierta consumidor, porque acá continuamos con una importante entrevista a la doctora Erika Sánchez, quien ha enfocado el tema del transporte de una manera magistral. Adelante, doctora Erika. Muchísimas gracias, señor Sabino, y gracias al público que continúa con nosotros y pues en este momento también nos están sintonizando. Es bueno recordar que a veces la ignorancia es lo que permite el maltrato. Nuestro país se está convirtiendo en un país completamente constitucional. La constitucionalización del derecho es la base principal de las leyes. Y esto lo menciono sobre la base de que la Constitución de la República Dominicana obliga al Estado a darle protección a sus ciudadanos. Y quiero resaltar y señalar nuevamente
la base principal de la ley que se creó, donde impide al sector choferil y los gremios a realizar un paro como el que estamos sufriendo en esta naturaleza en el día de hoy. Y quiero hacerle un llamado a todos los consumidores a que nosotros también unamos fuerza y hagamos las llamadas al call center que establece Proconsumidor para recibir las quejas. Resaltando que como no podemos señalar cuáles son esas empresas o esos choferes que paralizaron los servicios, pero algunos sí se quedaron simplemente parados, los que puedan tomen foto de las placas y llamen y presenten la placa al 809-567-8577. Presenten a cuál de los gremios ese chofer que no le brindó el servicio e incumplió con la ley 6317 en su artículo 49 le hizo a usted un perjuicio. Y a través de Proconsumidor hacemos un llamado al Intran para que la licenciada Francesca de los Santos se apresure con el reglamento. La ley establece, señor Sabino, 31 reglamentos para los diferentes tipos de servicios que requieren la movilidad de transporte, de tránsito y seguridad vial. 31. Y entre uno de ellos nos menciona el punto del reglamento para la regularización de las tarifas. Es importante señalar que ya nosotros no debemos aceptar las amenazas de que hoy digan vamos a aumentar el pasaje. Y claro, nos encontramos con la parte débil, porque esa persona que se monta en el transporte, en ese transporte público, se encuentra con ese chofer grosero, como muy bien usted decía, que entienden que son rehenes y le dicen, si usted no lo quiere pagar, usted se puede desmontar. Entonces, para esos choferes, también yo les traigo un artículo que la misma ley establece, que ellos deben dar un servicio respetuoso. Y sobre esas groserías, también usted puede realizar las quejas y empezar a hacer un llamado, que no haya teléfono, que no haya servicio para otra cosa, que no sea hoy recibir las llamadas de las reclamaciones de los usuarios del servicio de transporte público, que lamentablemente están siendo atropellados. Y no es que nosotros apoyemos el que el Estado continúe realizando los aumentos de los combustibles de manera arbitraria, porque sabemos que el petróleo baja y sabemos que le suben 4 pesos y nosotros, el Estado, le baja 1 peso. No es que lo apoyamos, pero es que no podemos tratar de usar el poder maltratando a los más débiles. Y los más débiles son los consumidores. Y se nos olvida, como decía en mi primera intervención, que todos de una u otra manera somos consumidores. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de andar en un vehículo privado. Pero hace 2 años, señor Sabino, a mí me robaron mi vehículo y en la casa había solo 2. Yo me vi en la necesidad de usar el transporte público y en ese entonces también me encontré con choferes groseros que estaban en su proceso de aumento cuando estaba de 20 a 25 pesos y me hicieron la observación directamente a mí, a que si no quería yo recibir su servicio, me podía desmontar y de una manera agresiva. Y grosera. Y grosera. Sí. Entonces, en ese entonces no teníamos esta ley. Usted sabe, doctora, que esos gremios que viven de esos choferes, los dirigentes de esos choferes, los cabezas de grupo, viven de esos choferes y no le devuelven nada. El chofer para ellos también es un esclavo. Es un esclavo que trabaja para mantenerlos. Pero entonces ellos no se dedican a educar al chofer. No. No se dedican a dar facilidades para que las unidades de transporte se mejoren. Usted se monta en esos carritos que van a los diferentes barrios desde el centro de la ciudad y son un chasis con 4 gomas que muchas veces la puerta ni cierran o el vidrio roto, los asientos rotos, sucios porque ni lo lavan, y entonces el usuario no le queda de otra que montarse en esta cosa que le llaman carro, pero que en realidad eso lo que está es trayendo una gran contaminación para la ciudad, prestando un mal servicio, costando lo que costaría
lo que usted no se imagina, porque esos carros consumen más combustible del real, gomas, consumen aceite, consumen partes y sobre todo el daño al medio ambiente, porque esos carros están emitiendo CO2 sin control y el peligro, que es lo más fuerte de todo esto, el peligro para los usuarios y para la propia ciudad, porque estos carritos a cada rato hay un incendio, porque ellos le ponen un tanquecito de la cocina ahí a un sistema que ellos han hecho amarrando cable y manguera, y entonces eso es una peligrosidad tremenda, y a eso que nos quieren continuar sometiendo. Claro, Claro que sí. nos han sometido a ese sistema de oprobio. Y usted mencionaba en uno de sus programas la semana pasada, porque esto es un aviso que nos vienen dando, nos vienen amenazando desde la semana pasada, sobre la base de cómo los gremios reciben las subvenciones que el gobierno le ofrece, pero las cabezas de esos gremios se quedan y lamentablemente no se lo dan al sector choferil. Nos encontramos con los choferes que presentan sus quejas donde dice que lamentablemente el combustible le está comiendo la parte de los ingresos de su trabajo, y entendemos que ellos pues sí se están viendo perjudicados ante la situación que es inevitable y visible. Pero es lo que menciono, tenemos que buscar soluciones, y sobre la base de las soluciones es tratar de no perjudicar al consumidor, y el responsable, el tutor, es el Estado. Entonces, ¿por qué no empezar a colocar medidas? ¿Por qué sobre la base que usted menciona del daño que realiza al medio ambiente y el peligro que hay con estos vehículos que andan transitando? ¿Por qué el Estado no se preocupa en buscar flotillas de vehículos, asignárselo a esos choferes que tienen su debida planilla y que ellos reciban directamente sus beneficios, que a través de las tarjetas como la tarjeta Solidaridad que reciben subvenciones pueda haber una tarjeta especial para este sector choferil, donde no sea la cabeza del gremio o el gremio que lo reciba para hacer grandes edificios, ¿verdad? Para que estas cabezas anden en buenos para vehículos. amasar fortunas que son inexplicables. Que estos gremios, estas cabezas de gremios, pues amasen fortuna, efectivamente, sino que el mismo Estado maneje un control para que efectivamente la ayuda llegue. Y que el sistema de los sindicatos, donde sí yo entiendo que el sistema de sindicatos se convierte en monopolio y por ende se convierte en un derecho que es violentado constitucionalmente, porque la ley establece que no debe haber monopolio. En su artículo 50 no habla de la libre expresión de empresa, pero recuerden que cuando, como decía uno de los gremios, nosotros somos 90,000 y 90,000 no es uno, pero recuerden que cuando esos 90,000 se unen es uno. Cuando esas 90,000 quieren impedir que otros ofrezcan el servicio, se convierte en uno. Cuando una empresa, 4 y 5 personas se unen y forman una sociedad, no son las personas, uno, es la sociedad. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un stop. ¿Y cuál es la parte de nosotros los consumidores que tenemos que empezar a realizar ya? Los llamados, las quejas, las comunicaciones a través de este teléfono. Usted no se tiene ni siquiera que trasladar. Usted empieza a realizar las llamadas y usted va a tener el número de reclamación. Y venga aquí. Y venga aquí que CONADECO es el Consejo Nacional de los Derechos del Consumidor, y tráigale aquí a don Sabino la numeración. Y si no le dan respuesta y si no le dan cita, venga aquí. Porque a través de la ley, la misma ley 6317 establece en uno de sus artículos que las asociaciones de protección a los usuarios de los servicios pueden intervenir, la misma Constitución también. Sí. Vámonos a una pausa y regresamos en breve en esta conversación con la doctora Erika Sánchez. EN Televisión, lo que tienes que ver. Todo comienza con esfuerzo, honestidad y compromiso. Pero esta historia no tiene un héroe, tiene muchos. Y junto a Milex, cada dominicano crece sin parar. Crece sin límites.
crece con todo. República Dominicana crece con Milex. EN Meridiano. Noticias, comentarios, entrevistas y más. Con los periodistas Félix Reina, Freddy Sandoval y Dani Alcántara. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por EN Televisión. Cara o cruz. Analizaré junto a ustedes la encuesta que publicó Justo, sincero. A todos los partidos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, con Fernando Ramírez. Cara o Cruz. Solo por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Poder Joven. Acompáñanos todos los sábados a las 6 de la tarde por EN Televisión, un programa de televisión donde la juventud es el protagonista. Anímate, joven, el país cambia por ti. Solo por EN Televisión. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana hablando de transporte, hablando de los derechos de los consumidores y de los usuarios con la doctora Erika Sánchez. Adelante, doctora. Hoy, como mencionamos fuera de cámara, lamentablemente nuestro país, nuestro gobierno no tiene cómo suplir el servicio público. No tiene suficiente vehículos, no tiene suficientes guaguas, no ha tenido preocupación alguna para mantener las que ha logrado comprar, porque fíjese la antigua onza, todas las que hay averiadas, dañadas, tiradas y arrumbadas. Cementerios enormes de guaguas. Cementerios enormes. Y lo que salió cuando pasó el caso del crimen del abogado de cómo era que se manejaban esas compras y esos autobuses, cómo se roban las piezas, cómo lo desarman nuevos, todas esas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿es que al gobierno le gusta que le hagan este tipo de presiones? ¿Es que se complace? Yo siempre he dicho que hay menciones que se realizan de manera negativa de lo que nuestro gobierno realiza. Pero también nuestro gobierno realiza muy buenos trabajos. Ellos se han preocupado por aportar. Tenemos una nueva línea de metro que han ayudado muchísimo. Tenemos la línea del teleférico. Tenemos la parte de los subsidios que también se les otorga a los transportes públicos. Pero no es suficiente. Y yo no entiendo cómo, sabiendo ellos el problema que se le presenta cuando los sindicatos paralizan el transporte y los daños a la economía, que ellos sufren, porque ellos lo que quieren, el gobierno lo que quiere es generar impuestos. Claro. Y sobre la base de sus impuestos, si las empresas pierden, lamentablemente el gobierno también pierde. Porque esto es toda una cadena, es un eslabón. Cuando nosotros hablábamos, que usted hacía la mención de la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se acoge la sentencia que otorgó el Tribunal Superior Administrativo, donde señala la inconstitucionalidad de los transportistas de carga, donde se quería y se hacía todo un paro y solamente los que estaban en ese sindicato podían ofrecer los servicios y las empresas tenían que sujetarse a lo que el sindicato le ofrecía. Y esta sentencia lo que abre es la oportunidad para que las empresas puedan trabajar con las empresas de cargas que entiendan, independientemente esté o no en un sindicato. Y esto lo menciono porque es que las empresas en ningún momento van a permitir, si está dentro de sus posibilidades, que los costos de sus operaciones les afecte a ellos. ¿A quién es que le cae la responsabilidad y la carga mayor? Al consumidor de ese servicio, de esa empresa. El que termina pagándolo todo. El que termina pagándolo todo somos nosotros. Y como se decía, todos de una u otra forma somos consumidores. Todos
somos personas que utilizamos servicios y compramos productos. Entonces, cuando el gobierno se le presenta este tipo de cosas, pues nosotros queremos hacer un llamado para que se pueda empezar a crear una estructura de sanciones. Yo no entiendo por qué la ley no sanciona económicamente y solamente lo sanciona quitándole y revocándole su licencia de operaciones. Pero si ellos, nosotros los juristas nos hubiéramos preocupado por poner una sanción económica a esa ley, donde ese chofer también tuviera multas económicas por hacer los aumentos de manera arbitraria, por realizar los paros sin ningún tipo de permiso. La negación del servicio, eso es penado. La negación, como lo establece el artículo 49, van a ser revocados. Pero ¿qué pasa? Que no lo van a usar, no van a usar ahora mismo la ley. Y yo me pregunto, ¿cuándo la van a empezar a utilizar? ¿Cuándo el Intran va a empezar a realizar su reglamento que nos va a dar las pautas para que nosotros los consumidores podamos reportar? Doctora, el Intran le tiene miedo a ese tigueraje. No. Le tiene miedo, no lo enfrenta. No le tengamos miedo. Yo no creo que le tenga miedo. Yo creo que los pasos se están dando. La licenciada Francesca de los Santos se está reuniendo. Lo que pasa es que son 31 reglamentos. Y aunque la misma ley establece que ellos tenían un año para crearlo, todavía no han podido. Pero mire lo que dar sucede. La directora del Intran, la licenciada Francesca de los Santos, es muy diligente a la hora de reunirse con los choferes. Pero a los usuarios nunca lo ha escuchado. Nosotros mismos le hemos enviado comunicación, hemos solicitado hasta a través de amigos que nos reciba para plantearle el asunto de los usuarios. Ella ha sido ciega, sorda y muda con los usuarios porque a ellos no le importa el usuario no tiene esa capacidad. Ahora, el día que el usuario, nosotros como asociación de consumidores que representamos los usuarios, agarremos y le entaponemos 2 o 3 calles, avenidas a la hora pico, entonces usando esos mismos términos, esos mismos recursos que usan ellos, entonces ellos se van a sentar con nosotros. Y nosotros no vamos a caer ahí, que queremos utilizar otros métodos que no nos vinculen a esa caverna que es la que nos lleva cuando se hace este tipo de protesta, secuestrando las calles, secuestrando el servicio, secuestrando a los usuarios. Qué triste. Y tal como usted dijo, es una cosa muy triste que en un país como este estén pasando esas cosas. Qué triste que nosotros los usuarios no podamos simplemente estacionar nuestras calles y salir y no usarle los servicios. Qué triste, porque verdaderamente eso fuera excelente. Nosotros debíamos hacerle una huelga a ellos, y así como un día, la no montarnos con ellos un día. Así como la marcha verde sale, los consumidores también salgan a la calle y digan, este día no usamos los transportes públicos. Pero es que lamentablemente trabajamos de cabeza en cabeza. Sí. Lamentablemente no hay una protección sobre la base de nuestro trabajo. No hay opciones. Entonces seguimos siendo la parte vulnerable, pero no estamos solos. No estamos solos, ya hay una ley. Usted ha planteado algo, doctora, que nos ha abierto, es la acción directa contra los que niegan el servicio. Exactamente. Someterlo a la ley, a la justicia. Iniciar con Proconsumidor. Iniciar con ellos, que a través de Proconsumidor se llegue donde la licenciada Francisca. A través de Proconsumidor hacer el llamado, Conadeco haga el llamado para que se vaya al Intran y se le pregunte cuándo van a empezar a revocar las licencias de las operaciones y si el reglamento va a tener sanciones pecuniarias y responsabilidad civil para los daños que se le ocasiona al consumidor a través de Proconsumidor. Bien, señores, hemos llegado al final de esta interesante conversación con la doctora Erika Sánchez, a la cual esperamos tenerla siempre por aquí, porque realmente es un gallito de pelea, y sabe de lo que está planteando. Nosotros, por nuestra parte, les decimos pasen un feliz resto del día, y a la doctora Erika Sánchez, si tenía alguna palabra de despedida. Darle las gracias. Las gracias por permitirme en este espacio pues compartir un poquito de lo que tenemos y decirle a todos los que nos ven que no estamos solos.
La Constitución de la República existe y ella no es un simple pedazo de papel. Lo único que no podemos acobardarnos. Tenemos desde ya que empezar. Cojan sus teléfonos, hagan las reclamaciones, marquen al teléfono, por favor, 809-567-8577. Anoten el número de reclamación y tráiganselo a CONADECO para que podamos juntos realizar las reclamaciones del lugar. Señores, hasta mañana y nosotros muy agradecidos de esta importante entrevista con la doctora Erika Sánchez. Hasta mañana, pues.